reprobable para un periodista que se le eche en cara que haya tenido facilidades por quién era su padre? En este caso estoy hablando de el señor Juan Luis Cebrián, que es muy famoso por haber sido el fundador del País. Él, ¿sabes qué? Sus enemigos le han achacado siempre que su padre, que era el señor Vicente Cebrián Carabias, era un directivo importante en la prensa del movimiento, en la prensa franquista. Era falangista. Entonces, él, muy jovencito, ya en el año 64-65, era redactor jefe del diario Pueblo, que era un diario del Estado, que era de la organización sindical, lo dirigía Emilio Romero, tal. Entonces la gente dice, hay de hecho una maldad que se cuenta de que cuando nació, dicen broma que dijo, anda, te ha nacido un redactor jefe. Porque José María García, que trabaja en Pueblo, esto es lo que lo ha dicho, digo, enchufado directamente como redactor jefe de Pueblo. Periodistas a tus órdenes como don Vicente Cebrián o don Jaime Calmani, si tuvieras que hacer un perfil de esa etapa como directores. Hombre, estos dos eran, dentro del régimen franquista, pues eran de los aperturistas. El hecho de que Vicente Cebrián me contratara a mí iba vestido de soldado, ¿eh? Usted empezó a trabajar en el diario Pueblo siendo Emilio Romero director. ¿Cómo le hicieron a usted redactor jefe tan joven? Pues no sé, pero tiendo a suponer que porque pensaron que no lo hacía tan mal. Continuamente nos comparaba con su hijo, Vicente Cebrián. Decía, no, es que mi hijo hace tal, mi hijo hace tal, mi hijo hace cual, y bueno, ¿qué tenía que ver su hijo con nosotros? Nada. Entonces no hacía absolutamente nada. Poco tiempo después él nos enchufó a su hijo en Pueblo. O sea, es una historia desagradable por un lado y por otro graciosa. Juan Luis Cebrián, al que yo conocí y al padre, que era un altísimo cargo de los sindicatos verticales, al que yo conocí como redactor jefe, es el único que no tuvo que hacer ni calle, ni pasar ningún examen, etcétera, etcétera. Directamente enchufado a redactor jefe. Hombre, Cebrián, que es hijo de un periodista también, Vicente Cebrián, que era director de una agencia de noticias que tenía los sindicatos verticales. Cuando le nació el niño, le dijeron, Vicente, enhorabuena, has tenido un redactor jefe, porque Juan Luis Cebrián nunca ha trabajado de redactor, entró en Pueblo ya de redactor jefe, y entonces era la broma que se contaba. Claro, mi padre era falangista, aunque no era un falangista fanático, que conocía a todos los regímenes. Lo que pasa es que de Juan Luis Cebrián se dice que empezó por arriba, de redactor jefe. No, lo que ocurre es que cuando llegó era un expediente brillante de la Escuela de Periodismo y tuvo a su frente pues una jefatura de sección e inmediatamente por méritos propios alcanzó a ser redactor jefe. Pero, en fin, eso era en función del talento de cada uno. Me ayudó el hecho de que Emilio Romero era un hombre, y creo que esto hay que reconocérselo, que daba muchas oportunidades a la gente. No sé por qué siempre tuvo buen ojo para elegir a sus compañeros. Pues tuve tan buen ojo que los que no consagré, como sus directores o redactores jefes, me saludan en la calle como león, pero no tienen ninguna intención de dialogar conmigo con frecuencia. ¿Qué me está diciendo, don Emilio? Estoy diciendo muchas cosas más que pasan. Lo cual, yo me pregunto si tiene o no tiene sentido el reprochar a un periodista el haberse beneficiado, si es que se ha beneficiado, de el haber tenido un padre trabajando en el sector. La palabra reprochar, más que reprochar, es algo con lo que va a tener que cargar toda su vida. Te pongo un ejemplo más de andar por casa. Terelu Campos. Además, es algo que salió en un Sálvame concreto, se empezó a comentar directamente y se lo comentaron a la cara. O sea, ya sabes cómo van a veces que cuando la audiencia baja tienen que ir con temas lo más espinosos posibles. Y fueron con ese tema. No sé si de hecho hubo un polígrafo o algo así, de sí que pensaba que por su madre o por el apellido Campos ella había conseguido lo que había conseguido en la vida. Es que es real, es que es muy probable que si, vamos a ver, que si no fuera el hijo de quien es, no hubiera llegado donde está o donde ha... Pero fíjate la diferencia, en el sentido que digo, diría yo que en periodismo español la figura del señor Juan Luis Cebrián acabó siendo mucho más importante que la de su padre, porque acabó siendo, cuando él, después de pasar por Televisión Española, él acaba siendo el fundador del diario El País y de hecho probablemente así es uno de los directores más importantes de la historia del periodismo español, mucho más que, porque además él y su editor
los Jesús Polanco se dieron cuenta donde había un hueco y decían, va a ser un periódico que puedan leer los progresistas, siguiendo el modelo del New York Times o el The Guardian o La República en Italia, pues El País España. Y acabó arrasando, porque no existía ningún periódico de clase pública. De acuerdo, es que eso es lo que tiene que hacer. Claro, lo digo porque Terelu Campos, a mi juicio, nunca se libró de la sombra de la madre. Te pongo otro ejemplo, Matías Prats. Sí, bien puesto. Televisión. Matías Prats Cañete, padre, que sabes que fue uno de los directores del Nodo. Y luego, si no a mejorar, por lo menos igualar. No es menor Matías Prats hijo que Matías Prats padre. Ahí está. Entonces, bueno, evidentemente Matías Prats, hijo, no nieto, hijo, llegó a donde ha llegado o tuvo una escalera pues menos empinada que la de otros periodistas. Ahora, otra cosa es que una vez que llega ahí, tiene también que consolidarse y tiene que demostrar que vale. Es cierto que en la carrera de periodismo, y tú bien lo sabes, hay varios pasos complicados. Llegar hasta ahí es muy difícil. Y ahí los empujones está claro que se dan pues por mucho enchufismo, etcétera. Vale, pero mantenerse también es complicado. Lo que pasa es que Matías Prats, en vez de tener dos problemáticas, que es la de llegar y luego la de mantenerse, solo ha tenido una, que es la de mantenerse. Que no significa que no sea complicada y difícil también. Ahí está su hijo, el hijo de Matías Prats II, pues que está ahí con los deportes de Telecinco. Bueno, pues quién sabe a dónde va a llegar. Otro caso muy comentado es el de don Ignacio Escolar, que quién sabe si podrá superar en prestigio en la profesión a su padre don Arsenio Escolar. Don Ignacio Escolar tiene como subdirectora en su digital a doña María Ramírez, que comenzó en periodismo en el diario El Mundo con su padre don Pedro J. Ramírez. Para celebrarlo, además, nos hemos traído el primer número, nuestro primer número, donde, por cierto, la única mención que hemos encontrado a la entonces Comunidad Económica Europea estaba en las páginas de Motor. Buenas noches, María, un beso desde Madrid. Y tienen ustedes corresponsales muy valientes porque aquí está muy frío y María está aquí con la ventana abierta mucho tiempo esperando esta entrevista. Padre era falangista, pero realmente tenía un talante muy liberal, no nos adoctrinó a los hijos.